Nuevamente, mis hermanos, les damos una cordial bienvenida. Estamos ya al día miércoles, la lección 12, ¿cierto? Que lleva como título el día de hoy. A ver si alguien me lo puede decir, por favor, para ver si es que están viendo la pantalla. ¿Cómo dice el título de la lección del día de hoy? Abandonado Abandonado por por Dios. Dios. Amén, amén. Abandonado por Dios. Ese es el título de la lección del día de hoy. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto eh, de ser abandonado por Dios. Abandonado por Dios. Nuestro Señor Jesús no estaba abandonado en ningún momento por Dios, ¿no? Pero, ¿por qué dice acá abandonado por Dios? Es un sentido de repente que estaba expresando un profundo dolor y la separación que estaba experimentando al cargar con los pecados del mundo. Esto era, ¿no?, parte del plan redentor y su victoria se vería en la resurrección, ¿no? O sea que nuestro Señor Jesús, como nosotros como humanos, ¿no? Sentimos cuando en nuestras vidas pasamos pruebas, dificultades, ¿no? Y a veces decimos, pero ¿por qué me sucede estas cosas, no? ¿Por qué Dios me ha abandonado? No escucha mis oraciones, ¿no? Realmente Dios escucha nuestras oraciones. Lo que pasa es que nosotros de repente nos olvidamos de nuestro Señor, pero cuando estamos en aflicción, en necesidad, recién acudimos, ¿no?, a Dios. Pero acá realmente hay una diferencia muy grande, ¿no? Jesús estaba cargando todo el pecado del mundo, mi pecado, nuestros pecados de cada uno de nosotros que cada día, ¿no?, cometemos. Y cada día, de repente, ese castigo que caía a nuestro Señor Jesús, son esos pecados que tenemos, ¿no?, ocultados tal vez todavía. Amén, hermanita, amén. Amén, hermanita Rosita. Efectivamente, Dios no es que hubiese abandonado a su hijo, ¿cierto? Pero la circunstancia en que él, ¿cierto?, cargaba todo el pecado del mundo, hacía una separación. Era el pecado el que separaba a Dios de su hijo en ese momento. No es que Dios quisiera abandonarlo en ninguna circunstancia. Hermana Mónica, Hermanito Marcelino, por favor. buenos días. Será bueno, es importante esta partecita del título, abandonado por Dios. Tiene su porqué, este de abandonado por Dios. Siempre la Biblia, inclusive en la última parte, Juan dice, si todas las cosas hubieran sido escritos, no alcanzaría libro alguno para poder hacer todo lo que Jesús hizo en esta tierra. No, en la Biblia no están escritos todo lo que hizo Jesús en esta tierra. Algunas cosas importantes, cada uno de los cuatro evangelistas dejaron escrito, pero Dios en su misericordia a nosotros nos dio la pluma inspirada. Nosotros, esta generación, deberíamos sentirnos privilegiados. Con razón escribió 50 tomos la señora White de libros, cada uno diferente uno del otro. Y en uno de ellos dice lo siguiente: cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él. Esa partecita es cuando, en ese momento es que se sintió abandonado y gritó a gran voz, dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
hablan al hombre diciendo, por amor a ti, el Hijo de Dios, consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de espuma, que hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano, el que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Esto está en Historia de la Redención, páginas 233, 234. Poco a poco vamos a estar esclareciendo más el asunto del tema que estamos tratando. Amén, hermano Su Martín. micrófono está... Ah, ahora sí te Apagaba el escucho. micrófono. Muchísimas gracias, hermano, por su comentario. Vamos entonces, mis hermanos, a entrar a lo que es la lección del día de hoy. Como dijimos ya, el título, Abandonado por Dios. Allí estuvimos comentando por qué esto de que Jesús se sintió abandonado por Dios. Eh, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, pero vimos, ¿cierto?, como aquí en la cruz se encontraban la justicia y la misericordia. Es decir, Jesús estaba cargando sobre él nuestros pecados y gracias a eso nosotros recibíamos el regalo de la gracia, ¿cierto? Que ya eh, podemos acceder al trono de Dios y podemos acceder a la vida eterna. Vamos a leer, mis hermanos, el libro de Marcos. Aquí dice, lee Marcos 15, versículos del 33 al 41. ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿El micrófono por aquí? Eh, Vamos a seguir, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos? ¿Qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros? Voy a apagar un micrófono, mis hermanos, que hay allí el momento. Después, ¿cierto? Cuando hagamos nuestros comentarios, ¿cierto? Lo podemos encender nuevamente para no escuchar los ruiditos de la casa. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, mis hermanos, para poder responder estas preguntas que se nos hacen aquí. Empezamos entonces, Marcos 15, versículos del 3 al 41, dice así. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta, hasta la hora novena. Hermanos, debemos recordar que Jesús había pasado ya 3 horas en la cruz y aún pasaría otras 3 más antes de que él finalmente muriera. Marco nos dice aquí, cierto, que justo a la mitad de la hora sexta, sobre, sobre el mediodía más o menos, cierto, ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre la tierra. ¿En qué momento del día es cuando más sol hay o cuando más luz hay, a pesar de que esté nublado? Es al mediodía, ¿cierto? Pero dice aquí que en ese momento hubo tinieblas sobre la tierra. Debemos entender esto, hermanos, como un fenómeno sobrenatural. O sea, no es que algo normal pasó allí, ¿ah? Puesto que a esa hora es cuando el sol brilla más. Se trataba de una intervención directa de Dios con el propósito de atraer la atención de la vasta muchedumbre que estaba reunida allí y que pedían una señal del cielo. Como dijimos antes, no fue casualidad esto de que las penumbras eh, entraran en ese momento, sino que esto era para que también reflexionaran allí qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaban haciendo aquellas personas que injuriaban a Jesús, aquellos ladrones, ¿cierto?, que también estaban injuriando a Jesús, aquellos
soldados romanos que estaban allí también repartiéndose sus ropas, aquella gente que estaba mirando todo este espectáculo horroroso. O sea, ver que esto no era obra de la casualidad. Y me parece que en algunos de los otros evangelios dice también que hubo un gran terremoto. Entonces, hermanos, claramente debían darse cuenta de que algo estaba pasando allí. Dice aquí que, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hacía el comentario nuestro hermano Marcelino, nuestra hermana Rosita, ¿cierto? De que Dios en ningún momento hubiese abandonado a su Hijo. Dios jamás nos abandona tampoco a nosotros, somos pecadores, ¿cierto? Pero en ese momento, mis hermanos, Jesús estaba llevando el peso, llevando toda la carga de la humanidad, el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Sabemos que si hay algo que Dios no soporta es el pecado. Eh, de hecho, por ejemplo, cuando Jesús venga, los pecadores van a ser destruidos porque, o sea, no hay comunión, ¿cierto?, entre la luz y las tinieblas. El pecado es destruido, es como por automático, ¿cierto? Aunque en esta ocasión, para nuestro bien, nosotros nos fuimos destruidos en el momento en que debimos haberlo sido, porque decía que la paga del pecado era la muerte, ¿cierto? Pero Jesús nos da la posibilidad de seguir viviendo y de escoger nuevamente si queremos vivir eternamente con Dios o no, si queremos seguir pecando o no. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario más respecto a este versículo, ¿cierto? Que dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, vamos a avanzar También, entonces. ¿Sí, hermanita también, Rosa? eh, eh, imaginémonos, hermanita, ese dolor, ese sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Realmente nadie, pienso que nadie en esta vida ha recibido esos latigazos que tenían la punta, dice, con huesos, clavos y como cuchillos. Imagínense cómo estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesús, todo magullado, que parecía cuando uno corta para hacer la carne para el churrasco, no sé, ¿no? Su cuerpo estaba realmente terrible. Entonces él se sentía, pues, en ese momento con un sufrimiento, un dolor. Yo creo que nosotros cuando nos cortamos el dedo, ¿cómo nos duele? Ese dedo, ¿no? Ni siquiera es todo nuestro cuerpo. Entonces, en ese momento que sintió todo ese flagelo, ¿no? Por nuestros pecados, ¿no? Pagó con su sangre. Y a veces nosotros no meditamos, no pensamos, seguimos como si nada viviendo en esta tierra. Deberíamos pensar, deberíamos meditar realmente cómo ha sufrido nuestro Señor por salvarnos y hasta ahora Él quiere que todos seamos salvos. Todavía nos está dando un poco más de tiempo y por eso Él dijo, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Amén, hermanita, amén. Amén, hermanita Rosa. Qué importante lo que usted dice. Esto debe llevarnos a la meditación, hermanos. O sea, el Hijo de Dios siendo clavado en un madero. Bueno, ya eh, hemos hablado bastante acerca de todo el sufrimiento físico que tuvo, de todo el sufrimiento mental que tuvo, mis hermanos. Pero más que nada, ¿cierto? Debemos meditar que si nosotros tenemos la oportunidad de nuevamente acceder a la gloria, a la gracia de Dios,
es por esto que hizo Él. Hermanos, Él que era justo, que era sin pecado, que era toda bondad. eh, y nosotros a veces, como dice nuestro hermano justo, a veces incluso con bromas, con chistes, hacemos daño, eh, no, no tomamos en cuenta el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Hay una palabra que yo leía muchísimo acerca del oprobio, cuando nosotros no le tomamos el peso a la cruz de Cristo, ¿cierto? Hacemos oprobio. ¿Qué es oprobio? Lo voy a buscar, mis hermanos, porque se usa muchísimo para cuando la gente no reconoce el sacrificio de Jesús. El oprobio es la ignominia, es afrenta, es deshonra. Nosotros deshonramos, ¿cierto? El sacrificio de Jesús cuando no le tomamos el peso. Es lamentable, ¿cierto? Viendo todo lo que pasó aquí, porque hemos tenido la oportunidad de ir desmenuzando de a poquito cada versículo y el Antiguo Testamento nos da más luz acerca de los sufrimientos que tuvo que experimentar el Señor. Y hermanos, tomarlo en cuenta, no es cualquier cosa la que se está jugando eh, cuando tomamos la decisión de seguir o no a Jesús. Eh, Nos estamos jugando la vida eterna. El Señor desde un principio quiso que viviéramos con Él. Y una vida que no tiene nada que ver con esta. O sea, nosotros pensamos de repente que la felicidad es tener el refrigerador lleno, o tener cosas lindas en la casa, o hacer un viaje, ¿cierto?, a algún país bonito o exótico. Hermanos, la felicidad no tiene nada que ver con eso. En este mundo nosotros tenemos momentitos, ¿cierto?, de alegría, pero la felicidad es otra cosa que nosotros ni siquiera conocemos. Entonces, si hay cosas que nos producen alegría en este mundo, imaginemos las que nos producirán allí en la eternidad, junto a nuestro Señor, aquel que murió por cada uno de nosotros, y que podamos reflexionar en ello, ¿cierto? Vamos a continuar, mis hermanos. El versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y mis hermanos, esto lo que yo les comentaba ayer, que esto también como con sarcasmo, con ironía, porque eh, Elías se supone que venía antes del Cristo, ¿ah? Él preparaba el camino del Cristo, entonces decían, llama a Elías, entonces no le reconocían como que él era el Hijo de Dios. Luego el versículo 36, mis hermanos, dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Las burlas vemos cómo siguieron hasta el final. No había gota de compasión, ¿cierto? O sea, en vez de agua, vinagre, ¿cierto? Allí. Y las burlas que, como vemos, con respecto a Elías, ¿cierto? Que se supone que era el que prepararía el camino del Señor. ¿Alguien desea comentar, mis hermanos, este versículo que leemos acá? Seguimos entonces, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En otros versículos, o sea, en otros evangelios dice que él dice, cierto, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, me parece que así dice, perdón si no lo digo tal cual, y en otro dice, cierto, consumado es, me parece que así es. Eh, ¿Alguien desea hacer algún comentario? Bien, cuando Jesús da una gran voz, ¿cierto? Y expira y encomienda a Dios su espíritu, bueno, sabemos, hermanos, que no es un espíritu de un fantasma, ¿cierto? Que el espíritu de Jesús salió, ¿cierto? Y se fue al cielo, no. Sabemos que nos referimos, ¿cierto?
a la vida en general de él, a su vida. Eh, Jesús fue fiel, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos da un ejemplo, ¿cierto?, de cómo debe ser la fe en Dios. Eh, y se nos habla, ¿cierto?, en Apocalipsis de que nosotros debemos tener la fe de Jesús. La fe de Jesús es esta, es ser obediente hasta, hasta las últimas, hasta las últimas circunstancias, ¿ya? Y Él lo fue. Y gracias a eso, mis hermanos, es que nosotros podemos decir hoy que tenemos acceso al cielo. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermano Marcelino, no sé si está allí usted, si es que nos puede ayudar a comentar este versículo, ¿cierto? El velo se rasgó en dos. Esto tiene también una explicación. Recordemos que Jesús era es el cordero que quita el pecado del mundo. Los Sí, sacrificios. hermana Mónica, Sí, gracias por la y hermano, oportunidad de por estar. favor. ¿Me escucha, no? Sí, sí. Recordemos el santuario y su servicio. El santuario es una maqueta que nos ayuda a entender el plan de redención. Había tres puertas, había el atrio, había el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el Shekinah, la presencia de Dios. Ahora, la calle es el mundo donde habitamos. Y cuando alguien nos habla de Cristo y conocemos de Cristo, ingresamos por la puerta de la calle que ingresaba al patio. Esa puerta se llamaba la puerta del camino. Y luego está la puerta que conduce al lugar santo, se llama la puerta de la verdad. Y la puerta imaginaria, por supuesto, que ingresa al lugar santísimo, se llama la puerta de la vida. Jesús alguna vez dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la puerta para ingresar a la presencia de Dios. Desde que Adán, nuestros primeros padres, cayeron en pecado, se alejaron de Dios, Dios ya no hablaba cara a cara. Tuvo que mandar profetas, a través de profetas se presentaba en sueños, en visiones y los hablaba de esa manera. Hasta que venga la promesa de Génesis 3:15, que vendría la simiente de la mujer, que es Cristo. Pablo explica muy bien. No dice simientes de muchos, sino de uno, y esto es Cristo, dice. Entonces, hasta que Jesús viene, y nos reconcilia con su muerte cuando dice, ¿no es cierto? Cuando expira, consumado es, entonces culminó el plan de redención. Nos pudo unir nuevamente, entonces las puertas se abren de par en par hasta llegar al Padre. Eso es cuando se rompió el velo de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué hacía antes para presentarse un pecador delante de Dios en el Antiguo Testamento? Entraba por la puerta, venía con su corderito y encontraba allí un altar del sacrificio. Presentaba su corderito, el corderito era sacrificado, y inclusive se sacrificaban los corderos en la mañana, a las 9 de la mañana, porque a esa hora Cristo murió, 9 de la mañana. Luego otro a las 3 de la tarde, y esa hora murió Jesús. Desde las 3 de la mañana, perdón, de las 9 de la mañana le crucificaron, al mediodía dijo algunas palabras que hemos comentado antes, y a las 3 de la tarde muere. Entonces, todo eso está tipificado en el plan de redención, en el santuario. De ahí que es
clave para entender el plan de redención, entender todos los servicios en el lugar santo, en el lugar santísimo, todo ello. Cuando lo entendemos, entonces vemos con claridad lo que Cristo hizo en la cruz y su paralelo, que el velo del templo se rompió, entonces las puertas han sido abiertas para entrar a, a nuestras oraciones, por ejemplo, directamente al Padre, en nombre de Cristo, son atendidas, escuchadas. Y esta mañana cuando hemos orado, por ejemplo, Dios el Padre escuchó nuestras peticiones, lo decimos en nombre de Cristo porque la redención causó eso. No son los beneficios de la salvación que Cristo realizó en la cruz. A partir de eso, en el cielo se presenta a favor de nosotros en el lugar santísimo hasta el día en que se termine el tiempo de gracia. Entonces vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimirnos completamente. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, hermanito Marcelino. Qué importante es, hermano, entonces para nosotros el santuario que nos explica todo esto. A veces estamos un poquito perdidos. Vemos que yo agradezco a mi hermano Marcelino que me ayuda aquí, que tiene mucho más conocimiento. A mí me encantan las profecías, me encanta el santuario también, pero a veces me cuesta explicarlo. Así que le agradezco muchísimo a mi hermano. Vamos a continuar, ¿cierto? Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que dijo nuestro hermano Marcelino. Bien, vamos a continuar entonces, dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Wow, hermano, qué contundente la reflexión, ¿cierto? El comentario de este centurión. Hermanos, recordemos que aquellas personas que participaban de las ejecuciones, ¿cierto? De los sacrificios, eran hombres rudos, crueles, ¿ya? Y estamos hablando uno de aquellos que estaba a cargo, ¿cierto? De ahí, de una compañía, el centurión, ¿cierto? Que está observando todo esto seguramente, mirando las señales también de lo que estábamos viendo, hablando hace un momento acerca de las tinieblas que se produjeron, como decían en otro evangelio, como que se produjo un terremoto, ¿cierto? Hermanos, él veía todas estas cosas y saca la conclusión, ¿cierto? Y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Yo creo que además de él, deben haber habido muchas más personas que deben habérselo por lo menos cuestionado, ¿cierto? Vemos las tinieblas que ocurrieron en ese momento, ya daban para hacer pensar de que algo extraño estaba pasando. Así que vemos este reconocimiento, un reconocimiento sincero, porque antes habíamos visto de que irónicamente Pilato, ¿cierto? Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí estaban, ¿cierto? Los romanos, salve rey de los judíos, y estaban también los otros injuriándole, y también le ponen allí un cartel donde dice que aquí estaba el rey de los judíos, ¿cierto? Entonces, pero todo de forma irónica. Pero aquí vemos un reconocimiento sincero. Dice el versículo 40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, eh, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Qué hermoso, mi hermano, el reconocimiento que se hace aquí de aquellas mujeres que siguieron en todo momento a Jesús. Recordar, cierto, de que antes, hermano Marcelino. Si me permite, esto del velo del templo, en, los escritos primeros escritos, página 259, declara de la siguiente manera:
El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no, no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado por su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales, perdieron toda la luz que pudieron haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Esto está Primeros Escritos, página 259, 260. Todavía dice, los instrumentos celestiales tienen que luchar con obstáculos antes de que su tiempo se cumpla el propósito de Dios. Los ángeles buenos y malos tienen una parte en los planes de Dios. De Dios es llevar adelante su obra dentro de pautas correctas, mediante formas que redunden para su gloria, pero Satanás siempre procura contrarrestar el propósito de Dios. Los servicios de Dios pueden hacer adelantar su obra donde solo si se humillan delante del Señor. Nunca deben depender para el éxito de sus propios esfuerzos ni de una exhibición ostentosa. Como pueblo, no comprendemos cómo debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel, para que seamos guardados por los seres celestiales, los ángeles que como espíritus ministradores son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Esto está en comentarios bíblicos de la iglesia en tomo 1194. Ojalá que estas pequeñas lecturas que hacemos nos ayuden a entender el conflicto cósmico es real. Cristo venció en la cruz, los ángeles leales de Dios están de nuestra parte y la obra que hacemos de anunciar la pronta venida de Cristo no lo estamos haciendo solos. Nos están acompañando esos ángeles ministradores de justicia en las manos de Dios. Amén. Muchísimas gracias, hermano Marcelino, por dejarnos más claro esta parte también. Hermanos, todo esto que estudiamos no es solamente para conocimiento, sino que también es para hacernos reflexionar y ir tomando decisiones en nuestra vida. Debemos poner a Dios en primer lugar. Él ya hizo todo para que nosotros, ¿cierto?, podamos vivir eternamente con Él. De hecho, tenemos allí preparada una silla allá en el cielo, ¿cierto?, donde vamos a cenar con Él. Pero este pasaje que Dios nos regala la eternidad solamente eh, puede ser usado si nosotros queremos, si no, nada, el Señor no nos obliga. Vamos a avanzar, mis hermanos. Entonces vemos aquí como las mujeres, dice, quienes cuando Él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén. Ya vemos, cierto, como la mujer también allí tenía su parte en lo que era el servicio a Jesús cuando él estaba vivo y quienes lo siguieron hasta el final. Hermanos, seguir a Jesús, no, especialmente después de que fue tomado prisionero, no era cualquier cosa, había que ser valiente, ¿sí? Porque todos aquellos que fueran vinculados a él también corrían el riesgo de seguir la misma suerte de él, ¿sí? Bien, vamos entonces, mis hermanos, a avanzar en la lección antes de que nos pille el tiempo, como dice nuestro hermano.
Dice que una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario desde aproximadamente el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando el sol más brillaba, ¿cierto? Se produjo esta oscuridad. Cuando llegó la hora sexta al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Todas estas horas, ¿cierto? ¿Por qué se nos mencionan aquí? Es porque tienen relación con lo que ya estaba escrito acerca de las horas de los sacrificios en el santuario, como nos explicaba hace un momento el hermano Marcelino, ¿cierto? Y que tenían finalmente como misión mostrarnos esto, ¿cierto? El sacrificio de Jesús, él es el cordero del mundo, el cordero que quita el pecado del mundo. Dice, las palabras de Cristo en la cruz, cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado, son llamadas el grito de desamparo. Él está citando Salmos 22, versículo 1. Ya, hermanos, ¿se acuerdan? Ayer les dije si podemos leer el Salmo 22 completo y el Salmo, perdón, Isaías 53. Allí, cierto, vemos estas cosas que se escribieron mucho antes de que ocurrieran o que se cumplieran en este caso. Otras referencias al mismo salmo aparecen en Marcos 15, versículos 24 y 29, indicando que las escrituras se están cumpliendo en la muerte de Jesús. Aún en la malvada confabulación de los hombres, la voluntad de Dios está siendo cumplida. No es que Dios pusiera este deseo en estos hombres, mis hermanos. No es que ellos estaban destinados a hacer esto o predestinados a hacer esto. Todos nosotros estamos predestinados para salvación. El Señor quiere que todos nos salvemos, pero cada uno toma sus elecciones, sus decisiones, ¿ya? Y bueno, el Señor que todo lo sabe, ¿cierto? A veces nos muestra adelantadamente lo que harán unos u otros, en el caso, ¿cierto? Aquí eh, de Judas que hizo estas cosas, él tomó su decisión de apartarse de Jesús, de que sus concupiscencias, su pecado le ganara, ¿cierto? Pero no tiene por qué ser así en nuestras vidas. Nosotros somos libres para escoger y podemos escoger, ¿cierto? La salvación que Cristo nos ofrece. Dice que las palabras de Jesús desde la cruz son reportadas en arameo juntamente con su traducción. La expresión original traducida como Dios mío, ¿ya? Es Eloi, Eloi, que está transliteración del arameo, el ají. Pudo haber parecido a los que allí estaban presentes, ¿cierto? Que Jesús llamaba Elías, Eliyah en arameo, que significa mi Dios es Yahvé. Aquí no se puede pronunciar, ¿cierto? Están las letras solamente, pero suena así Yahvé. Ese fue precisamente el error que algunos de ellos cometieron, que si bien es cierto pudo haber sido un error, como decía yo, puede haber sido la ironía y la burla de decir, claro, está llamando a Elías, no es el Cristo. Bien, lo que resulta sorprendente acerca de este pasaje es su paralelismo con el bautismo de Jesús en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11, de los cuales vamos a hacer referencia solamente los versículos, mis hermanos. Aquí dice, cierto, aquí está el paralelismo. El bautismo en Marcos 9, o sea, en Marcos 1, del 9 al 11, y la cruz, que está en Marcos 15, versículos del 34 al 39. En Marcos, cierto, en el capítulo 1, Juan bautiza a Jesús. Y en el capítulo 15, el bautismo de Jesús, comparar con Marcos 10, 38. A ver, yo no sé si alguien me puede leer allí Marcos 10, 38. ¿Alguien puede, hermanito, buscar en su Biblia Marcos 10, capítulo 38? ¿Lo puedo leer? Por favor, Marcos 15, 38. sí. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, el 39, y el centurión que estaba frente a Jesús
Al ver que había expirado, así exclamó, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Hasta ahí no digan, 40. hermanito. Algunas mujeres estaban mirando desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. 41 al final. En Galilea estas mujeres lo habían seguido y servido. Muchas otras mujeres con que él había subido a Jerusalén estaban también allí. Ahí Ya, termina 41. hermanito, aquí hace un paralelismo, ¿cierto?, entre el capítulo 1 y el capítulo 15. Y en el primer comparación que hace dice que Juan bautiza a Jesús, ¿cierto? Y luego dice el bautismo de Jesús en la cruz, ¿sí? La muerte de Jesús, ¿ya? No, sí, Correcto, cuando los ¿ya? Ese es el paralelismo que hacen. El primer paralelismo. Hermano Marcelino, ¿iba a decir algo? los discípulos un día le dijeron, eh, Señor, la mamá le dijo, uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, sí. Y Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Acaso ustedes podrían ser bautizados con el bautismo con que seré bautizado? Está refiriendo de este tema. Ajá, Entonces, sí les afirmó, realmente si van a ser bautizados, o sea, van a, van a morir así como yo, porque muchos de ellos también han sido crucificados, han sido lacerados, han sido cortados, bueno, de todo hubo. Jesús lo sabía. amén, Pero el hecho de que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, eso lo determina mi Padre, dice, ¿no? amén. Entonces, eso sería el paralelismo, ¿no? Que se refería a su muerte. Justamente, así es. Entonces, el primero, ¿cierto?, es el bautismo de Jesús cuando Juan lo bautiza, y el segundo, ¿cierto?, es la muerte de Jesús. Luego, ¿cierto?, dice en el capítulo 1, Juan el Bautista como figura de Elías, ¿ya? Y en la cruz, ¿cierto?, en el capítulo 15, el presunto llamado a Elías. También se hace un paralelismo, ¿cierto? Cuando Jesús llama a Elías, que en realidad no estaba llamando a Elías, ¿cierto? Luego dice en el capítulo 1, los cielos se abren, y el paralelismo con el capítulo 15, ¿cierto? Cuando Jesús está en la cruz, que el velo es rasgado. Luego, ¿cierto? El otro paralelismo dice en el capítulo 1 que el Espíritu Santo, cuando desciende en forma de paloma, ¿cierto? Y luego cuando Jesús expira, ¿cierto? Y entrega su espíritu, ¿ya? Eh, el otro, ¿cierto? En el capítulo 1 dice la declaración audible de Dios, ¿cierto? Cuando dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que dice Dios, ¿cierto? El hijo amado. Y luego el centurión en el capítulo 15 hace un reconocimiento. Este es el hijo de Dios. ¿Ya? Este es el paralelismo entonces que se hace entre el capítulo 1, el bautismo de Jesús, con el capítulo 15, que es la muerte de Jesús. Lo que estos paralelos sugieren es que así como el bautismo de Jesús en Marcos 1 es el comienzo de su ministerio, como fue profetizado en Daniel 9, 24 al 27, lo que ocurre en la cruz, según Marcos 15, es la culminación u objetivo de su ministerio, al morir como rescate en favor de muchos. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel. Veamos lo que dicen mis hermanos. Voy a buscar aquí Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, ¿cierto? Cuando habla acerca de la profecía de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, lo que vemos aquí, ¿cierto? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? Aquí con la muerte de Jesús. Después, por la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí se cumple, ¿cierto? Lo dicho en el libro de Daniel. La rajadura del templo del velo, ¿cierto? Apunta al cumplimiento del sistema sacrificial cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o realidad simbolizada y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. Aquí se cumplía, ¿cierto?, lo que estaba dicho. La pregunta para finalizar, mis hermanos, dice, a pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. ¿Por qué debería esto ayudarnos a comprender que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, podemos aún confiar en Dios y saber que su bondad prevalecerá finalmente? ¿Alguien desea responder esta pregunta o hacer algún comentario respecto a esto último para finalizar ya, mis hermanitos? ¿Alguien desea hacer un comentario? Mis hermanos, ahora, bueno, hace un momento acabo de leer el libro de Daniel y vemos cómo se cumplió fielmente lo que el Señor había dicho. Esta profecía se ha cumplido al pie de la letra y tantas otras cosas que el Señor ha predicho mediante sus profetas se cumplieron. Faltan algunas cosas. ¿Se van a cumplir? Si el Señor ha sido fiel antes, ¿no lo va a hacer ahora? Eso es lo que debemos pensar. El Señor ha sido fiel en su palabra, Él lo que ha dicho se ha cumplido y eso es lo que nos debe dar la seguridad, la certeza de que hasta el final se cumplirá y finalmente el bien prevalecerá ante el pecado, ante la maldad, mis hermanos. Podemos ver cómo en este mundo el mal sobresale, ¿cierto? Ellos disfrutan y son felices porque hacen lo que quieren, pero esto no será así para siempre. El Señor tiene un momento, ¿ya? Y llegará la hora en que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Es por eso que debemos confiar en que el Señor estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos, como lo prometió, ¿cierto? Como lo dijo en su palabra. Hermanitos, vamos a finalizar entonces, el tiempo nos ha ganado, como dice nuestro hermanito justo. Hermano Marcelino, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? Bien, hermanita. Vamos a orar, ¿eh? Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, Señor, una vez más invocamos tu santo nombre para agradecerte, Señor, por las lecciones que nos has impartido, Señor. Toda aquella cena del Calvario, la última semana de su vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Señor, han sido repasados, Señor, nuestra mente, vívidamente podemos, Señor, contemplarlo, Señor. Al estudiar tu palabra, Señor, que esa semana ha sido, Señor, para nuestra redención. Ustedes han cumplido, Señor, lo que prometió Adán. Mandaré también a la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Y duro fue, Señor, aquella tarde cuando Cristo padeció, Señor, por amor a tus hijos caídos en el pecado. Padre mío, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, testificar, Señor, de que hemos sido fruto de la salvación. Podamos, Señor, con valentía, Señor, testificar ante el mundo, Señor, que somos tus hijos, Señor, y que la última
tarea de tu pueblo es de anunciar tu pronto retorno a esta tierra, y cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin del mundo, dice tu palabra. Ayúdanos a ser valorosos, Señor, en esta generación que nos tocó vivir. Bendiga a cada uno de tus hijos que estamos en la plataforma, Señor, y a la familia a quien representamos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Amén.